Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Tenemos mucho que comentar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Olla de Grillos en su formato a fondo. Y comenzamos este programa platicando. Me da muchísimo gusto poder tener aquí en el estudio Marcos Amarripa. ¿Cómo estás? Hugo, un gusto saludarte. Del Consejo Cívico de las Instituciones, que hacen análisis puntual de diferentes temas, que lo interesante es la tropicalización, ¿no? Un poquito el tratar de aterrizar esos datos que luego se dan en el ámbito federal, en el ámbito global, y que de alguna manera pues terminan afectando la vida de la comarca lagunera. Y en esta ocasión pues hablar un poquito sobre el paquete económico del 2023. Hace unas semanas se entregó formalmente, está ya en la Cámara de Diputados, quienes tienen hasta octubre, ¿no? Este mes de octubre. Hasta el 20 de octubre. Para poder aprobar o no aprobar un paquete fiscal que ha resultado algo controvertido porque por primera vez en lo que es este sexenio se habla de un incremento en los gastos y de un posible endeudamiento. Te leo parte de este proyecto. Dice: el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación estima que el gobierno federal gastará 8 billones con B, 299,647 pesos en el 2023, un aumento real de 13% con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. Se destacan los siguientes rubros: secretarías y dependencias. Las 3 dependencias con mayor aumento en sus presupuestos son Turismo, Semarnat, Bienestar en términos reales, y otras, las llamadas no sectorizadas, son las más castigadas. Pero bueno, para efectos de entendimiento, podríamos decir que se privilegia mucho los programas sociales. Así es. Hay mucho dinero para los programas sociales, hay mucho dinero para la Secretaría de la Defensa Nacional, hay mucho dinero para lo que conocemos como los proyectos esenciales del gobierno federal, que son el Tren Maya, que son la carretera interoceánica en el sureste del país, que es Dos Bocas, y básicamente, y se reduce mucho el dinero a otras dependencias que son importantes en su día a día en la vida del mexicano, y que de alguna manera terminan repercutiendo en los resultados, ¿no? Así es. Pero bueno, ustedes hicieron un análisis de este paquete económico, ¿y qué fue lo que determinaste, Marco? ¿Determinó tu equipo de trabajo y tú? Pues mira, gracias por la invitación. Sí, Como siempre, estar aquí es un gusto. Y creo que es importante analizar las repercusiones que tiene este paquete económico y sobre todo las afectaciones que van a tener aquí tanto en Coahuila como en Durango, estados que estudiamos y analizamos. E incluso también no se escapa en términos municipales. Este paquete fiscal, este paquete económico tiene un pronóstico de 9.1 billones de pesos. Sin embargo, lo que más nos preocupa es el déficit fiscal que se está pretendiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal pretende incrementar sus gastos un 8% y pretende también incrementar sus ingresos solamente en un 1%. Quiere decir que de entrada ahí hay un déficit. ¿Y cómo se piensa cubrir este déficit? Pues bueno, a través de un financiamiento. Endeudamiento. Endeudamiento, que las deudas en sí no son malas, sin embargo me parece que, como bien lo establece la Constitución, hay opciones de incrementar los ingresos a través de financiamientos. Sin embargo, ahora en este caso en particular, en este paquete, estamos hablando de 1.7 billones de pesos, que es el endeudamiento que está proponiendo este paquete, y que pues es un 43% más que el año pasado. Para más o menos contextualizar, estos 1.7 billones, estamos hablando que son 2 FOBAPROAS, estamos hablando que son 4 trenes mayas, por ejemplo. Pero más allá de ese endeudamiento, que en teoría
el endeudamiento debe de ser única y exclusivamente para impulsar obras de infraestructura, es decir, obra pública. Y vemos que de estos 1.7 billones de pesos, solamente casi 900 mil millones de pesos, y poquito más de la mitad, sí están considerados para obra pública. Esto quiere decir que el resto va para gasto corriente o gasto social. Eso obviamente contrapone la Constitución porque indica en que no puede ser mayor el endeudamiento que lo que se está pronosticando para inversión pública. Y ahí hay obviamente pues, mucha discrecionalidad, como ya lo mencionabas tú, pueden ser en programas sociales y difícilmente se le puede seguir la ruta a ese dinero. Es importante saber cuánto se va a gastar, pero es más importante en dónde se va a gastar, cómo se va a gastar, bajo qué condiciones se va a gastar y qué tan transparente es el uso de esos recursos. Y esto obviamente pues va a impactar también esta reducción de ingresos en la reducción también de participaciones federales hacia los diferentes entidades del país. ¿Cómo le iría a Coahuila y a Durango? A Coahuila se tiene en términos reales una reducción de más de un 2.5% menos. Reducción. Una reducción en términos reales, es decir, ya contando la inflación. Durango 0.2%, 0.3% menos, también en términos reales. Que aquí hasta los porcentajes menores significan millones. Millones y millones de pesos. Y creo que aquí es donde la coyuntura de este paquete, que es obviamente en un año electoral también, me parece que es importante que se discuta sobre una nueva reforma de coordinación fiscal. ¿Por qué? Porque siempre ha sido la queja de estados que por lo general generan más ingresos, se esfuerzan por generar ingresos propios y que pues en ocasiones no se les regresa lo que ellos están aportando a la federación, y sí estados que por lo general históricamente siempre han sido con los de mayor rezago social, educativo, en salud, pobreza, claro, que son los que más reciben participaciones por parte del gobierno federal, y pareciera que encontraron esa fórmula para estar siempre siendo subsidiados, o sea, de alguna manera. De alguna manera los estados que más producen terminan subsidiando a los que menos producen, y eso ya no gusta mucho, sobre todo a los que producen. Yo decía en otras entrevistas, haz de cuenta que van todos a comer a un restaurante, todas las entidades federativas, y solamente entre 4 y 5 pagan la cuenta. No sé qué tan sostenible sea ese mecanismo en el tiempo, porque incluso puede ser hasta un incentivo perverso para las entidades que están recibiendo más recursos sin esforzarse por ver gran cosa por cómo recaudar más, obviamente sin incrementar esfuerzos, sino también siendo eficientes en la recaudación. Coahuila es de los estados más eficientes, Nuevo León de los estados más eficientes, Chihuahua también. Entonces me parece que es muy oportuno empezar a analizar una nueva distribución, una distribución más equitativa también de los recursos que le llegan a la federación y que estos distribuyen también a las entidades, ¿no? Pero el tema más preocupante para nosotros es el tema, insisto, del financiamiento, porque no todo lo que se está adquiriendo a través de deuda es para impulsar la obra pública. Claro, y además se mueve mucho al sospechosismo por ser un año electoral. Año electoral, ¿verdad? Entonces eso también luego se repite un poquito el patrón que se vive en los estados, ¿no? El último año de gobierno, cuando va a haber elecciones, curiosamente el gasto social se incrementa de una manera muy sustancial. Y ya todos sabemos que ese gasto social representa ganar votos, buscar programas que ayuden a ganar votos, o bien buscar incluso hasta apoyar campañas políticas, eso lo sabemos. Incluso el gasto en publicidad. El gasto en publicidad es sistemático, ¿no? Cada que va a terminar una administración, ya sea estatal o municipal o incluso federal, los gastos en publicidad se incrementan, pero obviamente tiene cierto sentido, pero sí es importante que estos recursos se utilicen de forma adecuada y racionalmente. Creo que merecemos también nosotros que este paquete pues distribuya mejor los recursos, sobre todo porque se prevé también que los recursos de los ingresos petroleros, por ejemplo, tengan una reducción. Esto que menciono yo, que el gobierno federal estima incrementar 8% sus gastos y solamente un 1% sus ingresos, pues vamos a ver incluso hasta posiblemente una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque no estás terminando de cubrir tus gastos con tus ingresos. Fíjate que me tocó cubrir una nota
que tiene que ver con la entrega de las credenciales de bienestar a adultos mayores, que se me hace un acto interesante, pero me llamó mucho la atención. Primero, la cantidad de personas que caen en este rubro de gente mayor que va por su credencial que representa un ingreso ya de 4,800 pesos bimestrales. Y el anuncio que se hizo en ese evento, que por cierto estuvo muy concurrido y se repitió en todo el país al mismo tiempo, sobre la posibilidad de un incremento de 25%, que no estoy en contra de que los jubilados o los retirados ganen esos incrementos, de 4,800 un incremento de 25%, lo que les daría tal vez un ingreso de 6,000 pesos, sino que también se anunciara la posibilidad de que ese pago bimestral pudiera ser mensual. Entonces uno se pregunta, bienvenido y qué bueno, ¿no? Porque finalmente se cubre un aspecto de justicia social, pero la pregunta es ¿de dónde? ¿De dónde van a salir esos recursos? Y si son sostenibles también, porque en un año puedes echar la carretada, te puedes endeudar, pero el problema es sostener. Sobre todo que esto están en la tiempo, Constitución, ¿no? Y Así ya quedaron es. de manera permanente, no Así se es. pueden llegar y quitar, Así es. sino que ya quedaron como una obligación del Estado mexicano. Sí, me parece que este paquete, insisto, se está yendo por la vía fácil, es decir, obtener ingresos a través del financiamiento. Sin embargo, este financiamiento que se está considerando, pues no todo va para obra pública, lo que viola la Constitución, y ahí hacemos un llamado a los diputados federales que están revisando el paquete económico para que pues adviertan de esta violación, porque como mencionábamos, tienen hasta el día 20, y luego después pasa al Senado también otros 10 días más, creo que hasta el 30 de octubre. Entonces todavía hay tiempo para que emitan alguna postura o algún... Pero hay algunos aspectos que yo quisiera considerar contigo y pelotear para a efectos de tratar de entender. La manera como se gasta, la manera de los ingresos, pero también la manera como se gasta. Recientemente, incluso ustedes presentaron un análisis muy completo sobre la manera como gastan los gobiernos de los estados, Coahuila y Durango, y nos damos cuenta de que es impresionante que la mayor parte de los recursos se van a pago de deuda, de una deuda infame del caso de Coahuila, que ya sabemos rebasa los 40,000 millones de pesos y que no le hemos podido bajar. Año con año se pagan cantidades, creo que hemos pagado ya el similar a la deuda y no hemos podido pagar esa deuda que nos dejaron los Moreira, por un lado. Pero por otro lado, el poco ingreso o el ingreso que se tenga, mucho poco, porque siempre será en función de un gobierno y para un ciudadano normal siempre son cantidades billonarias. Vemos que también se gasta mucho más en gasto corriente, gastos administrativos, burocracia, nómina, y realmente el porcentaje que termina en aspectos medulares que son los que te dan progreso y crecimiento, como es la infraestructura, como es la seguridad o en general la infraestructura, se reducen mucho, se reducen de una manera impresionante. ¿Cómo explicas esa, para mi gusto, esa que en una empresa se vería mal? La distribución del gasto debe ser en base a las necesidades también que tenga la entidad federativa o incluso hasta un municipio. Basta ver algunos estados o algunos municipios que se han visto muy desarrollados porque le apuestan justamente a la infraestructura, a crear las condiciones para que lleguen empresas, inviertan y esa infraestructura le represente ingresos finalmente al gobierno estatal o un círculo virtuoso, municipal. Un círculo virtuoso que te permita infraestructura, ganar dinero, recursos más. Predial, exactamente, que son impuestos que son, digámoslo así, de libre disposición, en donde pues hay el margen de maniobra es cada vez más amplio. Sin embargo, cuando tú destinas el 90% de tus ingresos al pago de la burocracia de nómina, de servicios de maestros, de sueldos, que hay sueldos fundamentales, entiendo. Si tú le pagas a los policías, a la gente de tránsito, es muy entendible. Pero luego hay burocracias que me dieron la impresión de que el Estado es el mayor empleador que hay en el Estado. Y desgraciadamente en ocasiones son muy deficientes, ¿no? Y muy deficientes. Entonces hay una carga burocrática enorme que finalmente viene implicando que haya una baja calidad en los servicios que ofrece tanto el Estado como el municipio. Digo, aquí es evidente que hay muchas necesidades, sin embargo, creo que la distribución de los recursos debe de ser pues mucho más equilibrada, para poder dedicarle un buen porcentaje de los ingresos a esa infraestructura. Tú ve otros municipios, ve el municipio de Chihuahua, incluso Monterrey, los municipios aledaños a la zona metropolitana, incluso la capital de Coahuila,
pues hay inversión en infraestructura que son condiciones Claro. para que lleguen nuevas inversiones. No, yo aquí lo que veo es que, bueno, el resultado también de años de un solo partido en el poder que se van creando y se van haciendo compromisos, pero es increíble cómo se crean dependencias, cómo se crean direcciones, cómo se mantiene una burocracia, toda una burocracia que no necesariamente repercute en mejores resultados para el Estado, y vas viendo una ausencia cada vez mayor de infraestructura y de deterioro de donde vives, ¿no? Así es. De calles y banquetas. Ahora bien, eso es un problema real y estoy de acuerdo contigo. Se necesita una reestructuración y una visión diferente para poder realmente ver resultados. Sinceramente lo veo difícil, ¿no? Por las inercias. Se tienen que pagar pensiones, se tiene que pagar, hay sindicatos atravesados y hay una burocracia que es difícil de quitar como tal. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema, mencionaste dos aspectos. Uno, la necesidad de un nuevo pacto fiscal y la necesidad de una reforma fiscal en sí, ¿no? ¿Por qué una reforma fiscal sería importante? Mira, creo que la forma en cómo distribuye el recurso el gobierno federal dista mucho de ser justa. ¿A qué me refiero? Que vemos estados que sí se esfuerzan por ser más eficientes en su recaudación y no depender tanto de los Recursos ingresos federales que les envían la federación. Estamos hablando casi la mitad de las entidades federativas dependen casi en un 90% de los recursos que se les envía por parte de la federación. Es decir, la maniobra que tienen es relativamente muy poca. Y además, también hay que decirlo, muchos de los estados, al recibir esas transferencias por parte de la federación, no justifican el uso adecuado de esos recursos. ¿Qué quiere decir? Que los están utilizando para otras cosas, para otros intereses. Hay enormes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que obviamente vigila que ese recurso que proviene de la Federación hacia las entidades federativas, pues se use de forma adecuada. Entonces, hay muchos miles de millones de pesos que no han sido solventados por parte de las entidades federativas. Incluso también por parte del Estado, de los municipios, también. Hay mucha opacidad, en el uso de esos recursos. Sí. Si se utilizaran de forma responsable, con esta visión de futuro de qué construir, qué país queremos, qué estado queremos, qué municipio queremos, yo sería consciente de que quizás las condiciones fueran otras, ¿no? Por eso insisto en que se necesita ver también cómo se puedan incrementar los ingresos federales y obviamente que estos se distribuyan de una forma más justa, más equitativa, porque los estados más productivos pues son los que finalmente vienen subsidiando a los estados menos productivos. Y no quiero tampoco dividir al país en el norte y en el sur. Sin embargo, sí hay unos estados que soportan y cargan el peso de los otros, ¿no? Eso ni duda cabe. Oye, esto atraviesa por un tema delicadísimo y grave que también creo una inercia difícil de quitar, la informalidad. De cada 10 trabajadores, 6 son informales. Sin duda. Solo 4 están en la formalidad. Eso es un grave problema, ¿no? Porque no generan impuestos, pero sí gastan, sí usan la infraestructura, sí se acaban el pavimento, los servicios. Sí declaras impuestos. Sí, claro, sin declarar, sí. Entonces, entiendo perfectamente. La informalidad, desgraciadamente, va a seguir existiendo. Sin embargo, creo que deben de existir incentivos para pasar de la informalidad a la formalidad. Desgraciadamente, ahorita el que está en la informalidad no le conviene pasarse a la formalidad. Tiene muchos incentivos para estar en la informalidad. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que vean que sí les conviene pasar de la informalidad a la formalidad, que vean que sus impuestos están siendo utilizados de una forma más consciente, más responsable, pues creo que en esa medida, pues bueno, sí existiera esa posibilidad. Entonces, esa es una manera también de generar recursos propios, ¿no? Pero pareciera, insisto, en que no hay incentivos, para que los gobiernos busquen cómo sí generar mayores ingresos que los puedan utilizar de una forma mucho más libre, ¿no? Marco, esto que hemos platicado esta mañana, yo quisiera saber, ¿ustedes lo han documentado?
Hay 2 trabajos, creo, por lo menos, que están a disposición del público, ¿verdad? Así es, está en nuestras detallarnos? redes sociales. De hecho, Luis Alfredo Medina, Sí. a quien le mando un saludo, nuestro coordinador de investigación, escribió un artículo. Lo pueden ver ahí ¿En dónde? en Milenio. Milenio. En Hoy, Milenio. ¿es este jueves? Este jueves salió. Ajá. Este jueves y pasado. va a sacar la parte 2 qué bien. en una semana. Entonces tenemos una colaboración ahí permanente. Entonces Muy bien. los invito a que la lean. Está muy interesante. Pues justamente habla de muchos datos de esto y la preocupación pues por ahí latente de una distribución más equitativa y pues del endeudamiento también que se está considerando en este paquete económico. Muy bien, perfecto. Y aparte está en la página del CCI. Y aparte ¿verdad? está en la página del Observatorio de la Laguna.org.mx, ahí pueden encontrar más información. Y en nuestras redes sociales, donde prácticamente subimos mucha de esta información. Que siempre es de utilidad y créanme, vale la pena informarse, enterarse, que mejor que un documento que ya está, pues yo diría, no es la palabra filtrado, sino tropicalizado, ¿no? Así es. O sea, ya estudiado y analizado y aterrizado para nuestra región. Así Marco, gracias por la visita. Al contrario, Víctor Hugo, muchísimas gracias. No, muy agradecido que hayas venido y que hayas estado con nosotros en esta mañana. Vamos a una pausa. Vamos con la opinión de Gerardo Hernández, que no está conmigo esta mañana, pero sí dejó su colaboración y seguimos con el programa. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. Entre Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil en el 64, y López Obrador, que terminará en el 2024, habrán transcurrido 78 años, toda una vida, 13 sexenios e incontables funcionarios que han desfilado, hasta los más modestos. La pregunta es, ¿su trabajo hizo un mejor país? La calificación dependerá de los parámetros que usted utilice, dependerá de qué también le fue a usted en su economía, en su progreso, cómo ve su estado, su comunidad, los servicios públicos, en fin. Nuestra generación vivió ya diferentes épocas, la posrevolución, el periodo estabilizador, sexenios desastrosos, el inicio del neoliberalismo de Salinas a Peña Nieto, los sexenios del panismo, y ahora estamos en lo que se llama la transformación. Pasaron muchas cosas, surgimiento de fortunas, fortalecimiento de cárteles, capitalismo de cuates, estados que han progresado y otros que se han estancado, buenos y malos gobernantes, con honrosas excepciones, claro. Viene ya una nueva camada, dicen que servirán a México, nos pedirán apoyo, nosotros deberemos analizar si es eso, servir a México o servirse de México. Víctor Hugo Audiencia, muy buenos días de sábado. El informe de Transparencia Internacional 2022 es más bien pesimista, está impregnado justamente de una sombra de insatisfacción, puesto que entre 2017 y 2023, es decir, en los últimos 5 años, a 2022, el 95% de 180 países registra avances mínimos o nulos en el combate contra la corrupción. La corrupción es un mal que recorre al país, también al mundo. Y es un mal que, según Transparencia Internacional, amenaza con crear inestabilidad social y también protestas de la comunidad internacional de diferentes países, debido justamente a este lento proceso para abatir y enfrentar la corrupción. En su toma de posesión, el presidente López Obrador declaró que era vergonzoso que México se encontrara en el lugar 138 del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. En 4 años, México ha ascendido en este índice 12 puntos. Pasó del lugar 138 al 126. Y en estos 4 años subió únicamente 3 puntos. Es decir, seguimos en una zona como país entre el bloque de naciones muy rezagadas en el combate a la corrupción. Los países más democráticos, con mayor educación, con mayor cultura, son también los que tienen menos corrupción. En el informe de 2022,
Encabezan esta lista Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. México está, repito, en el lugar 126. En el país, la corrupción es un mal endémico. Es histórico este mal desde la conquista y todas las etapas posteriores. Es indispensable que en México se emprenda una reforma judicial profunda. En 2014, en 1994, el presidente Ernesto Zedillo emprendió una reforma contundente y muy avanzada para ese momento. Prácticamente disolvió la Corte, desapareció a este organismo, a este Tribunal Constitucional, y lo sustituyó con 11 ministros en lugar de 15. Sin embargo, con el tiempo también la Corte y el Poder Judicial en su conjunto ha acumulado nuevos vicios y también rescatado otros que parecían ya superados. En los últimos sexenios hemos visto cómo en el gobierno de Fox, se dejó en libertad a Raúl Salinas de Gortari, acusado, entre otros presuntos crímenes, del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. También fue acusado de enriquecimiento ilícito. Recordemos que sacó del país a Suiza 120 millones de dólares que después le fueron en gran parte restituidos. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue liberado el narcotraficante Rafael Caro Quintero, y posteriormente Estados Unidos reclamó al gobierno de México esa liberación que desde su punto de vista era totalmente improcedente. Más tarde se detiene nuevamente a Caro Quintero. En esta administración del presidente López Obrador se han detenido figuras claves de la pasada administración, entre ellos el exdirector de Pemex, Lozoya, y también a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y una figura central clave en la relación político-empresarial como es Juan Collado. En el caso de Robles ya está en libertad, en el caso de Lozoya podría salir también en libertad pronto, y en el caso de Collado está libre con algunas reservas, también liberado por ministros de la Corte, por el Poder Judicial. Es importante, insisto, que se emprenda en México una reforma a este poder para que la corrupción pueda atacarse en todos los niveles de la administración, federal, estatal y municipal, y también para que el país pueda avanzar más en este índice de transparencia internacional. En México el sistema anticorrupción es una entelequia, no ha funcionado, y estos casos que cito lo demuestran. Tal parece que hay una resistencia en el Poder Judicial a que se avance en términos de combate a la corrupción. En el caso de Coahuila, el sistema estatal anticorrupción no ha funcionado ni funcionará. Le cuesta al Estado decenas de millones de pesos cada año, no para combatir la corrupción, sino, por lo que se ve, para protegerla. Quienes encabezan los organismos anticorrupción de Coahuila, el fiscal anticorrupción, el Instituto de Acceso a la Información Pública, está controlado por gente de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, es decir, la iglesia en manos de Lutero. Hace falta entonces una sacudida tanto en las estructuras anticorrupción de los estados como en la federal. Se ha planteado por parte del presidente de la República, López Obrador, que los ministros y jueces sean electos en las urnas, como ocurre en otros países. Esta iniciativa ha generado resistencias. Sin embargo, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, apoya este propósito. Esperemos pues que México, en el siguiente sexenio, avance de una manera más importante en la clasificación de transparencia internacional y que los mexicanos podamos ver un combate a este flagelo que, insisto, incluya, que comprenda a todos los niveles de la política, pero también de las empresas. Muy buenos días, Víctor, audiencia, un fuerte abrazo y feliz fin de semana.
Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. Entre Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil en el 64, y López Obrador, que terminará en el 2024, habrán transcurrido 78 años, toda una vida, 13 sexenios e incontables funcionarios que han desfilado, hasta los más modestos. La pregunta es, ¿su trabajo hizo un mejor país? La calificación dependerá de los parámetros que usted utilice, dependerá de qué también le fue a usted en su economía, en su progreso, cómo ve su estado, su comunidad, los servicios públicos, en fin. Nuestra generación vivió ya diferentes épocas, la posrevolución, el periodo estabilizador, sexenios desastrosos, el inicio del neoliberalismo de Salinas a Peña Nieto, los sexenios del panismo, y ahora estamos en lo que se llama la transformación. Pasaron muchas cosas, surgimiento de fortunas, fortalecimiento de cárteles, capitalismo de cuates, estados que han progresado y otros que se han estancado, buenos y malos gobernantes, con honrosas excepciones, claro. Viene ya una nueva camada, dicen que servirán a México, nos pedirán apoyo, nosotros deberemos analizar si es eso, servir a México o servirse de México. Recientemente, esta semana, nos sorprendió una nota que nos llamó particularmente la atención. Resulta que en una escuela que paradójicamente responde al nombre de Humberto Moreira Flores, qué cosas pues, ironías, un jovencito ataca a su maestra. Marimar Centeno, como siempre, un gusto que estés conmigo acá, en tu calidad de psicóloga, en tu calidad también de directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila y como psicoterapeuta personal, todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece, veamos el video. Okay. Y es un video que tú ya conoces, un video que ya se difundió mucho y que habla precisamente del tema que quiero abordar contigo, sobre qué está pasando con los jóvenes y la descomposición social. Vamos a ver el video. Esto ocurrió, el jovencito agrede a su maestra después de un altercado con ella y esto pasa. Un video dramático, un video devastador, que por razones de respeto a la audiencia lo hemos difuminado para efectos de no ser tan promotores de esta violencia, pero no es un video nuevo, Marimar. En lo que va de estos últimos 2 meses hemos visto escenas tremendas en diferentes partes del país, jóvenes que agreden a otros jóvenes, los golpean, pero de una manera que raya en lo criminal. Brutal. Y la pregunta es, este proceso de descomposición social que se da y que se refleja en los jovencitos, ¿a qué se lo atribuyes tú? Tú incluso me dices que lo has notado en tu propia universidad, en la escuela, como hay un cierto, no sé si se pueda utilizar la palabra abandono o un total, se ha relajado la sociedad. Pues hay mucha desvinculación entre ejercer una paternidad y maternidad responsable, que implica estar al pendiente de las hijas y los hijos e informarles esta libertad que les dan al acceso total a las redes sociales, a la tecnología, y ven imágenes y ven contenidos que aún no están preparados para procesar y para entender hasta dónde es ficción, hasta dónde está permitido y hasta dónde estás violentando ya el derecho del otro a limitar actos de violencia, ¿no? Lo que observamos aquí en este video es que el joven de 14 años tiene rasgos notorios de psicopatía juvenil porque tiene el tiempo de pensar y está en el momento indicado de dónde la puede
tener más vulnerable a la maestra, ¿no? Y cuando la maestra está totalmente de espaldas, empieza la agresión, o sea, la tiene en un estado de vulnerabilidad. Entonces, son síntomas de psicopatía juvenil que cada vez más por esta descomposición social que se genera, o sea, la raíz y el origen es la familia definitivamente, Víctor. Entonces, pues lo muy notorio es la falta de empatía, el deseo de hacer daño, el deseo de someter, y bien pensado porque sale corriendo, ¿no? Claro. O sea, a ver, pero utilizas un término que se me hace interesante, psicopatía juvenil. Juvenil. Primero definamos qué es una psicopatía o un psicópata. Bueno, pues es un diagnóstico devastador porque la psicopatía en sí no tiene cura. Es como esta falta de desarrollo. Puede ser la causa genética, que sí tiene mucho que ver el lóbulo frontal con el desarrollo de la empatía. Y cuando no la desarrollan, que eso es observable desde chiquitos. Si son niños o niñas también puede ser, ¿no? Pero el mayor índice de psicopatía se muestra en hombres. Pues andan peleando con los compañeros en la escuela, constantemente buscan conflictos, no respetan la autoridad, no aprenden a respetar ni siquiera a sus papás o a sus mamás en casa, y son síntomas muy observables que tienen, o manipulan también su entorno muchas veces con la conducta para tener la atención que ellos quieren. Finalmente quieren atención, pero no o sea, les... es una falta de empatía social, una falta de respeto y aprecio por lo demás. Exacto, no contactan con sus propias emociones, entonces no pueden desarrollar esta capacidad de decir, si yo hago algo te puede lastimar o te puede doler, es decir, no me importa, lo que te haga no me importa porque ni siquiera me importa si sientes dolor o no. Como se ve en estas escenas, ¿no? Que él espera el momento de más vulnerabilidad sin importarle el nivel de agresión que ya tenía planeado hacer, traía una navaja Claro. en la bolsa. Claro. Ahora, recientemente también vimos un grupo de jovencitos en Puebla que es un ejemplo, brutal, por ahí sí. debe estar el video, ojalá lo podamos utilizar, que en una golpean a su compañero y lo golpean, pero con una hazaña particular increíble. Incluso ahora están detenidos algunos de ellos y están sujetos a un proceso legal. ¿Esto forma parte de esa psicopatía que tú hablas? De esta psicopatía juvenil o infanto-juvenil, en donde no hay unas figuras de autoridad que les hayan puesto límites, que les hayan pues haber hecho comprender que como seres humanos son valiosos y que el otro también es valioso, pero lo importante aquí, Víctor, es que como mencionabas al inicio, se está incrementando y eso es muy observable. Estos niveles de violencia en niñas, niños y jóvenes se está incrementando. Desafortunadamente cada vez son más frecuentes estas escenas. Entonces, como sociedad, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos mucho trabajo como sociedad desde la casa, pero sí es importante también involucrar a las instituciones educativas, al gobierno y a las iglesias, porque nos deja en claro que decir todo sí está siendo muy, muy perjudicial para las chicas y los chicos, ¿no? Todo este movimiento de libre expresión, de libertad, de decir lo que quieran, de hacer lo que quieran, finalmente les está haciendo mucho daño y se están lastimando entre ellos y están lastimando la sociedad. Entonces, pues recordemos esta parte de que tus derechos terminan donde estás exacto, donde violas el respeto al otro. Entonces, o sea, tú esto se lo atribuyes en parte a todo este periodo de, digamos, para algunos malentendido, para otros algo que se debe de ser libertad, de que cada vez somos más, digamos, reconocemos más que la libertad y la derecho a expresarte, derecho a tener tu propia sexualidad, derecho a manifestarte, derecho al aborto, toda esa libertad que uno dice no es tan correcta como pareciera ser. Los resultados los estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que observar estos fenómenos y decir, a ver, ¿esto está funcionando o no está funcionando? No es simplemente observación y a través de la experiencia saquen sus propias conclusiones, si ha sido positivo o no tan positivo, ¿no? Hay que regresar a ciertos valores, sin rigidez, pero sí son importantes ciertos valores como el amor, el respeto y el derecho a dejar ser. O sea, yo sí estoy de acuerdo en pues el derecho a la libre expresión de la personalidad, pero mientras no afectes al otro, mientras no dañes al otro, por ejemplo, ¿no? Está bien si tú quieres decir que hoy te sientes un perro, está bien, pero no me hagas que yo te vea como un perro, porque eso no va a pasar nunca. O sea, tu neurosis es tuya, no es mía. ¿Me explico? Claro. Ahora bien, tú dices que esto tiene mucho origen en el hogar. Por supuesto, las familias, Víctor, regularmente las demostraciones de agresión
pues lo que muestran es la necesidad de lo opuesto, ¿no? Que es el amor, el respeto, el cariño y la ternura, que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque en este tejido social donde hay tanta problemática económica, pues ambos padres están muy ausentes. Si no es por la necesidad económica de que tienen que trabajar, pues vemos los casos en que los papás también se la pasan en el teléfono y no atienden las necesidades emocionales de sus hijas y de sus hijos. Esa es la raíz de esta descomposición social. Entonces tenemos que regresar, sí, a la base de, en la familia es donde se adquieren estos valores importantes de saber cómo ser humano, ¿no? Hay que aprender a cómo ser humano, cómo moverte en el mundo y cómo aprender también, pues, a apreciarte y apreciar a los demás. Marimar, tú, independientemente del trabajo que haces en la universidad, también tienes consulta privada. ¿Qué es lo que notas dentro de la gente en común? Cada vez, ¿cuáles son los problemas más recurrentes por los cuales una persona decide recurrir a un psicoterapeuta, a un psicólogo, a un analista? Bueno, yo me dedico, me especialicé en adultos, pues, entonces los adultos que yo veo ahorita, el tema recurrente es ansiedad y depresión. Coincide mucho en esta época post-pandemia, ¿no? De lo derivado que puede haber ocasionado la vacuna, tal vez, o el virus en sí. Mucha gente está manifestando mucha ansiedad y mucha depresión y mucha falta de tolerancia a cualquier situación. En la calle vemos este tipo de situaciones de hacer fila en un banco, por ejemplo, y pasan a alguien y explotan y hacen escándalo. En cualquier negocio podemos observar eso, mucha falta de tolerancia. Que es lo que uno califica desde su perspectiva como neurosis, ¿no? Exacto. Ese de que hoy estás neurótico, y es cierto eso, en cierto sentido todos hemos desarrollado como una intolerancia a la más mínima falta de lo que creemos que no debe ser. Ajá. Y eso es frecuente, ocurre en el caso de cuando manejas. Exacto. Y te lo digo porque a mí me llegó a pasar y yo mismo no me reconocí, ¿no? Yo que me considero una persona ecuánime, tranquila, ubicada. Recuerdo que un día me quise meter en un paso y no me dejó el vehículo y yo me le metí más y él se metió más y terminamos gritándonos de ventana a ventana. Una escalada de conflicto. Pero yo buscando ya bajarme para pegarle. ¿Pero qué sentías en ese momento? En ese momento lo único que sentía era una gran ira, un gran odio, y pensaba qué traía yo para pegarle. Entonces cuando me di cuenta que traía un bastón en el auto, dije, pues con el bastón me voy y me le voy a cerrar y empiezo a perseguirlo en un acto animal, hasta que esta persona, que también venía enojada y venía cerrándose, yo me la cerraba y él se me cerraba, termina él, se va por otro lado, cuando vio que la cosa mía estaba yo decidido en ese transformación que tuve. Y fíjate, cuando veo que se va por otro lado, digo yo, ¿cómo lo alcanzo y por dónde lo alcanzo? Fíjate lo que iba yo pensando, hasta que en ese momento caigo en la cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? Te saliste de la razón, no hubo una disociación. ¿Qué estoy haciendo? Digo, ¿cómo es posible si yo iba a una entrevista, a una cita de trabajo, cómo es posible que esté yo ahorita en este momento viendo cómo lo alcanzo a este individuo para golpearlo o reclamarle? Sí. Y dije, no puede ser. Lo que pasa es que, como observamos en el video de los jóvenes, hay como una disociación. Se pierde, ¿verdad? Una desconexión de lo real, porque ¿cómo conscientemente vas a estar golpeando brutalmente a alguien? Y más cuando ves que son más de 5 jóvenes y que lo estás matando prácticamente, ¿no? Cierto. Y hay un descontrol total. Total, claro, y veíamos, por ejemplo, a otras escenas donde el joven ya tirado y todavía lo patean en el piso. O sea, no hay un control ahí. No hay un nivel de conciencia. Después hay un arrepentimiento, Marimar. Sería lo ideal, sería lo ideal que hubiera un arrepentimiento y que hubiera esta toma de conciencia, como tú la tuviste, ¿no? Dijiste, ¿qué estoy haciendo? Aunque sí te voy a dar una cita para terapia. Pero si me hubiera agarrado un policía, me hubiera mandado a una terapia de, ¿cómo le llaman? Control de ira. Control de ira, sí. Control de ira. Es que es exactamente eso. Y me di cuenta que fue eso, dije, oye, y lo consulté, consulté con un amigo, psicólogo también, y me dijo, bueno, lo que pasa es que tú venías reprimido, tú traías un mundo de tensiones y broncas, y es cierto, traías broncas de trabajo, broncas, pero ya ves todos los problemas que tenemos inherentes a vivir en una sociedad así,
Y dice, y seguramente él también tenía su propia neurosis. Se enfrentan las dos neurosis, chocan. Se espejean. Y ahí es donde se da esa situación. Ajá. Ninguno de los dos en sus condiciones naturales son violentos. Exacto. Son personas violentas o antisociales, pero las circunstancias los movieron y sí, hay que controlarlo. Entonces dije, bueno, sí hay que aprender a controlarlo. Y nos damos cuenta que cualquier persona somos vulnerable a tener una experiencia así, pero aquí el tema de la juventud violenta es que muchos ni siquiera han desarrollado el pensamiento abstracto por esa falta de formación de materna y paterna, no propician un buen desarrollo cognitivo y emocional. Y sí, cuando alguien pelea, escupe, agrede, son síntomas de sociopatía, pero también son síntomas de pues agredo porque así aprendí a vincular, o sea, así me amaron, ¿no? Agrediendo, o con este doble vínculo de sí te quiero, pero te someto, sí te quiero, pero te obligo a hacer determinadas cosas. Entonces, son estas manifestaciones de ira y de cólera que muestran. Y esto es lo que también ves mucho en la relación de pareja, supongo, ¿no? Exacto. O sea, en donde de repente pues resulta que el novio o la novia o ya pareja se transforma, ¿no? Sí, totalmente, que bueno, aquí lo que nosotros manejamos es focos rojos, o sea, cuando alguien muestra un índice de violencia es... mínima que sea. Hay que atenderse y si eso se replica, se va a replicar toda la vida. Entonces toma la decisión consciente si decides permanecer ahí o buscas terapia para poderte desprender de esa relación. El primer síntoma, quiero pensar que es la agresión física, ¿no? Eso ya es intolerable. O verbal también, bueno, regularmente empiezan con agresión verbal, ¿no? Entonces, la mujer puede llegar a normalizar eso también por cuestión social. Muchas veces dicen, no, pues ya me casé, me tengo que aguantar. No se tienen que aguantar. Entonces, cuando ya hay violencia física, si ocurre una vez, es muy probable que repitan esa violencia, ¿no? Es muy probable. Entonces, por eso hay que trabajar en el control de la ira, en el control de impulsos. Y si llegara a ocurrir una segunda vez, no tienes nada que hacer ahí. Conscientemente decide irte porque esto se va a volver a repetir. Entonces, son patologías que difícilmente se trabajan de una forma consciente y racional, ¿no? Muchas veces estos hombres coléricos o esta violencia pues necesitan una supervisión constante, por eso luego hay estos grupos de neuróticos anónimos en donde funcionan. Pues al menos para ve y vacía ahí tu agresión y no estés lastimando a tu esposa en tu casa, ¿no? O sea, es ve y vacía ahí toda la violencia. Pero el hecho de traes. ir a una asociación así implica un autorreconocimiento, ¿verdad? Exacto, que o hay sea, una enfermedad. aceptación, Sí. que casi siempre pasa por el lado del reclamo, de o lo haces o me voy, ¿no? O lo haces o termina la relación y vas forzado, pero puede funcionar. Sí, claro, hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona, pero aquí lo indicado es busca un espacio, conócete primero y ve qué activadores son de esta violencia, de estas explosiones de ira, para que trabajes y cuando suceda ese activador tú ya sepas qué hacer sin lastimar al otro. ¿Me explico? Sí. O sea, tú ya identificas en qué situaciones o con qué palabras se te activa esa emoción y te anticipas a eso, decir, bueno, esto ya es un proceso cognitivo. Entonces, cognitivamente ya sé qué consecuencias me puede traer y me regulo y busco una salida más saludable y más adaptativa a esta conducta. Ahora, eso difícilmente lo vas a encontrar en un adolescente que atraviesa por un mundo de procesos hormonales y mentales y de emociones que pues, difícilmente llevan a la madurez, ¿no? No se entienden ni a ellos mismos, o sea, no van a entender tampoco al otro. Te digo, aquí por eso es muy observable que tienen mucha responsabilidad los padres, ¿no? De están o no están, notoriamente se ve que afectivamente al menos no han estado. Claro. El chico pues gestó mucho enojo, gestó mucha agresión, que eso te digo, yo lo he observado también en jóvenes universitarios que cada vez es más notorio esos síntomas, son más observables, ¿no? Se vinculan con la agresión, no me das lo que quiero, te escupo, no me haces caso, te golpeo, o publico mucha violencia en redes sociales también, que no hay medida ni control sobre eso, y el daño que le puede hacer al otro una publicación así, ¿no? Como esta libertad explícita. Claro. Me decía un compañero de trabajo hace un momento, esa es la influencia que tenemos por la presencia de la publicidad americana y todas las corrientes y esos ejemplos luego nocivos que vemos en escuelas americanas donde un joven balea a otro. Dice, tarde que temprano nos llegan a nosotros con un retraso de 10 años, pero sí hay algo de eso. El poder ver ese tipo de acciones que ocurren en otros países termina también se termina sirviendo de mal ejemplo. Puede ser, ahora sí la respuesta mágica es depende, porque pues tú y yo hemos visto escenas de violencia y eso tampoco nos incita o nos invita a, pues lo voy a replicar porque lo estoy viendo, no.
no hay conciencia, no hay como esta pues formación que qué es el bien y qué es el mal y qué consecuencias pueden traer tus acciones, ¿no? En sentido al entorno social. No tenemos, bueno, los jóvenes no tienen conciencia de esto que yo hago, qué pasaría si se universalizara, qué pasaría si todos me lo hicieran a mí. No hay esa conciencia, ni siquiera piensan, pareciera que se disocian de inmediato y actúan conforme al impulso. Fíjate, Víctor, que algo muy interesante que yo he estado comentando con mis colegas es que generacionalmente vivimos ciertas patologías. Por ejemplo, pues hubo su generación de anorexia y bulimia, ¿no? Entonces mucha juventud externaba anorexia y bulimia y luego trastorno por déficit de atención, todo el mundo trastorno por déficit de atención. Entonces ahorita estamos en la generación fronteriza, trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad, o sea, viven al límite, son picos de emociones. Entonces, los que manifiestan estos síntomas límites o fronterizos es, no tengo lo que quiero y siento que me voy a morir y siento que me voy a ahogar, entonces me voy a cortar o me voy a suicidar o voy a hacer daño, es, no sé qué hacer con esta energía que o la utilizan para hacerse daño o la utilizan para hacerle daño a alguien más. Wow. Entonces, ahorita estamos en esta generación fronteriza que es, los especialistas de la salud tenemos que ver qué hacemos. Oye, eso tiene también que ver con esto de que comentamos en alguna ocasión, que hoy los jóvenes, como dicen que generación de cristal, que son más muy incapaces de procesar sus emociones. Muy vulnerables emocionalmente, que todo los puede quebrar emocionalmente. Entonces, te quiebra y te vas al hoyo de la depresión o te quiebra y te vas al pico de la agresión. Ese es el riesgo, ¿no? Por eso es límite, te vas a los límites, no hay punto medio. Entonces, estas personalidades fronterizas se vinculan y es, pongo mi 100 en esta persona, mi 100 de energía, mi 100 de vida, mi 100 aquí está. Entonces, no tengo la respuesta que quiero y ¡fum!, se enciende la ira, que finalmente también hacerse daño es ira, ¿no? Es un acto de violencia, es o te hago daño a ti o me hago daño a mí, pero los dos son la máxima expresión de violencia que un ser humano puede ejercer. ¿Recomiendas la visita a ver un psicólogo, un terapeuta? ¿Es sano eso? Claro. ¿Es, aún sintiéndote bien, normal, es bueno platicar con un...? Claro, siempre es buena la terapia. Es higiene mental, nosotros le llamamos higiene mental y pues hacemos un lavado de todo eso, hasta del contenido que observamos también como adultos, ¿no? Claro. Y ver cómo podemos guiar a los pequeños que nos rodean, pues, claro, a la gente con la que vinculamos. Sí, yo le llamo a esto intoxicación social, ¿no? O sea, cada vez nos intoxicamos más de cosas y de cosas. Pero, Víctor, cada vez está pasando más, entonces no estamos haciendo nada y esto se está incrementando. Tenemos que hacer algo, medios, personal de la salud, gobierno, para detener toda esta violencia que hay en las niñas, los niños y los jóvenes. Que también tiene su repercusión en su lado, del lado de la inseguridad que vivimos y estos hechos violentos que ya son resultado de otra patología que tiene que ver con un problema social. Maribel, muchas gracias por todo, por la visita y gracias por la explicación, Víctor. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Con eso terminamos la emisión, gracias por habernos acompañado, que tengan un buen fin de semana, cuídese mucho. Muchas gracias.